Entonces, reemplazando estos números de moles que equivale a la masa sobre el volumen, tenemos que la presión va a ser igual a la densidad por la constante aérea universal por la temperatura entre el peso molecular. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos conocer sí o sí el peso molecular de la sustancia. ¿No es cierto? Ayer ya hicimos un pequeño ejemplo de cómo sacar el peso molecular. En este caso hemos tocado el peso molecular del agua, ¿no es cierto? Hemos dicho el hidrógeno tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Sabiendo que el hidrógeno, su peso atómico es 1 y del oxígeno es 16, entonces nos da una suma total de 18 gramos sobre mol. Entonces, de la misma manera ahora encontramos el peso molecular, pero ya no del agua, ¿no? Sino del óxido de nitrógeno. Y decimos, el nitrógeno tiene un peso atómico igual a 14 y el oxígeno tiene un peso atómico igual a 16. Pero nos fijamos que el nitrógeno tiene un índice 2. Entonces multiplicamos a su peso atómico 2 y el oxígeno solamente tiene un subíndice 1. Entonces tendríamos 14 por 2 igual a 28 y 16 por 1 igual a 16. ¿No es cierto? Entonces, a ver, sacamos, ¿ya? Tenemos entonces el peso atómico del óxido de nitrógeno. Va a ser igual a 44 gramos de la ecuación de estado, que nos dice el producto de la presión por el volumen va a ser igual a los números de moles por la constante universal y por la temperatura. Pero sabemos que los números de moles es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, estos números de moles, reemplazando en esta fórmula y reemplazando a la ecuación de estado, tenemos que la presión es igual a la densidad por la constante universal, por la temperatura y entre el peso molecular, ¿no es cierto? Entonces nos fijamos que de acá lo que ya tenemos llegaría a ser la presión tenemos, la constante es un valor que ya se tiene, la densidad también ya tenemos, entonces solamente nos faltaría encontrar el peso molecular, porque la temperatura es el valor que tenemos que encontrar, ¿no es cierto? Pero nos fijamos lo siguiente, ¿no? La densidad está en 0,98 gramos sobre centímetro cúbico. Si este resultado nosotros reemplazamos en esta fórmula, ¿cuál sería entonces la fórmula que tenemos que llegar a reemplazar? Sería, ¿no? La temperatura va a ser igual a la presión por el peso molecular entre la densidad por la constante R. ¿No es cierto? Esa llegaría a ser la fórmula a la que tenemos que reemplazar. Pero en el momento de reemplazar la densidad, sabemos que la constante aérea universal de los gases, una de sus unidades, está en litros, ¿no es cierto? Y acá tenemos que la densidad es 0,98 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Se entiende? Entonces, esa parte primeramente tenemos que transformar. Tenemos que transformar a gramos, no sobre centímetro cúbico, ¿no? Sino gramos sobre litro. A ver, gramos sobre litro, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos acá. Esto equivale a 980 gramos sobre litro. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tenemos todo, ¿no? Tenemos la presión, que sería igual a 195 atmósferas. Tenemos el peso molecular, que llegaría a ser igual a 44 gramos sobre mol. La densidad acabas de sacar, 980 gramos sobre el litro. Y la constante R,
como la presión está trabajando en atmósferas, entonces la constante R va a ser igual a 0,082 atmósferas litro dividido entre grado Kelvin sobre mol. Entonces reemplazamos, ¿no? Decimos la temperatura va a ser igual a la presión, que llegaría a ser igual 195 atmósferas por el peso molecular, 44 gramos sobre mol, entre la densidad 980 gramos sobre litro y por la constante R universal de los gases, 0,082 atmósferas litro grado Kelvin mol. ¿Sí? Entonces tenemos gramos sobre gramos, litro sobre litro, atmósferas con atmósferas. ¿Qué nos faltaría? Mol con mol. Listo. Entonces la temperatura nos va a dar en grados Kelvin. Otra cosa más, recordarte, Yáñez, cuando trabajes en gases ideales, recuerda que la temperatura sí o sí tienes que transformar en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces tenemos la temperatura igual. A ver, nuevamente voy a volver a sacar. Dice 195 por 44 entre 980 por 0,082. Me sale 106,77, redondeando, ¿no? 106,77, porque después del 6 está el 9, entonces redondea a su inmediato superior, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Grados Kelvin. Esa sería la respuesta. Ya, para todos en general, ¿qué preguntas tienen en este problema? Dije, siempre se reemplaza de esa forma el número de moles y la presión. Por ejemplo, no puedo hacerlo directo, donde está presión por volumen, poner directamente 195 Número atmósferas. de moles y la presión. Sí, abajo de la fórmula general. No me entiendo. ¿A qué fórmula te refieres? ¿A esta fórmula de acá? Sí, a esas dos hay que ¿A esta reemplazar. fórmula? O sea, ¿Esta? en la ecuación Esta, general por eso. Dime, te escucho. en la ecuación general de presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y la temperatura. No podría directamente poner en vez de presión por volumen, poner en la presión 195 atmósferas y así, o es necesario poner lo de abajo, el N es igual a masa sobre volumen y eso. Sí lo he puesto de una manera más detallada, ¿no? De una manera más detallada, para que se entienda. Tal vez el paso que tal vez un poquito te confunde sea acá, ¿no? En vez de despejar la temperatura, he despejado la presión. Y eso tal vez un poquito varía. Después todo sería el mismo paso que tienes que seguir, ¿no? Y de esta manera entonces estás demostrando de dónde sale. Esta llegaría a ser la parte